venir a este lanzamiento. Este es un libro que la Dirección de Patrimonio decidió reeditar con el apoyo del Instituto Cari Cuervo. Me acompañan las personas que realmente hicieron el libro y lo hicieron posible, que son personas que trabajan con la imprenta patriótica del Instituto Cari Cuervo. Esta conversación va a tener 3 etapas. Una primera, que espero que sea muy breve, que será la mía, en donde les explicaremos por qué desde la Dirección de Patrimonio consideramos pertinente e importante volver a reeditar este libro. Una segunda, en donde César Buitrago y el equipo de la imprenta patriótica nos contarán cómo hicieron el libro. Y una última, donde Eugenia Serpa y Lina de Castillo les contarán lo que estamos pensando hacer frente a los monumentos públicos, particularmente a 2 monumentos públicos que se han visto amenazados en los últimos tiempos. Primero, hacerles una confesión. Hay una historia que a mí siempre me ha impresionado mucho, y es que el escritor Miguel de Unamuno iba caminando por un corredor en la universidad y hubo un grupo de estudiantes que venían en dirección contraria y le dijeron: oiga viejo, ábrase, más o menos, eso ya como en términos colombianos, quítese de ahí, anciano. Y él se quedó mirándolos y les dijo: pues yo también fui jóvenes como ustedes, fui tan joven como ustedes. Y yo la verdad es que nunca pensé experimentar un sentimiento así, hasta tanto no hubo como ese deseo irrefrenable de muchas personas de tumbar estatuas, porque creo que por primera vez en mi vida me sentí como un anciano tratando de defenderlas, cuando sentía que muchas personas las querían era tumbar. Entonces, de verdad que por primera vez me sentí completamente identificado con Miguel de Unamuno y quería decirles a ellos: yo también fui joven como ustedes, pero nunca tuve el deseo de tumbar esas estatuas. Un poco este libro que decidimos desempolvar es un libro que se editó a finales del siglo XIX. Lo escribe Ignacio Borda, que fue un escritor, como decían en su época, publicista y escritor bogotano, que ya evidentemente pocas personas recuerdan. Él editaba un periódico que se llamaba La Tarde, que era prácticamente reconocido en la Bogotá de finales del siglo XIX. Escribió otros textos además de este, pero este en particular a mí personalmente siempre me ha gustado mucho, porque normalmente cuando se escriben textos sobre esculturas, pues en general lo hacen historiadores del arte o arquitectos, historiadores que hacen mucho énfasis en la parte plástica del objeto mismo de la escultura, digamos, que cuentan la historia de la escultura, la tendencia estética que tuvo, etcétera, etcétera. Borda hace eso un poco, es decir, él cuenta de dónde nace el interés por publicar, por mandar a hacer esa escultura, quién la hace, cuándo la hacen, etcétera, pero también en algunas ocasiones hace un perfil de la persona a la que se le hace la escultura. Y en ese caso específico, y para las personas que como yo somos súper chismosos, pues evidentemente un libro como este se vuelve como una herramienta muy importante, sobre todo para ponerle cara a esas esculturas. Yo crecí con un Simón Bolívar, como seguramente ustedes también, que igual lo mencionan acá, que es el de Pietro Temerani, que está en la Plaza Mayor de Bogotá, ahora Plaza de Bolívar, y que el señor Ignacio Borda nos recuerda que el 20 de julio de 1846 la pusieron ahí en el centro de la plaza, y antes se llamaba Plaza de la Constitución y antes se llamaba Plaza Mayor. Pero la historia va en que pues para muchos de nosotros, pues uno ve a un Bolívar impoluto, de bronce, etcétera, que no le dice mucho. A mí personalmente me tocó leer otro libro del abanderado Espinosa, José María Espinosa, que cuenta cómo, estando un día en lo que actualmente llamamos el Parque Santander, que también leyendo este libro van a entender por qué se llama el Parque Santander, ese parque, estaba con el general Maza, como el 8 de agosto de 1819, y se les ocurre un planazo, porque ese día llega la noticia de que los españoles han sido derrotados en Boyacá,
Así que se presenta una situación un poco inédita, y es que los españoles han huido, pero tampoco han llegado los patriotas, así que la ciudad está sin gobierno. Esa Santa Fe no han llegado unos y se acaban de ir los otros. Entonces él le dice a Maza que por qué no se van a matar españoles, que eso les parece un planazo. Entonces se montan en un caballo cada uno con una lanza y salen a ver a qué español enlazan. Entonces se van por toda la autopista hoy en día y viene un tipo que viene descamisado, muy desbaratado, etc. Y Maza le dice, ¿quién viene? Y el otro no dice nada, ¿quién viene? Y ya cuando Maza saca la espada, este señor que viene en dirección contraria es Bolívar, y le dice, quítese, pendejo. Y el Bolívar, que está entrando solo a ponerle orden a la ciudad. Pues a mí personalmente ese es el Bolívar, digamos, que le da cuerpo y alma a esa escultura que siempre estaba ahí en la plaza de Bolívar, y creo que este libro logra un poco como ese propósito, es decir, nos cuenta historias por ejemplo, de Jiménez de Quesada, que no sé si saben que murió de lepra y que lo enterraron primero en Mariquita, pero que luego entonces lo metieron en una caja y lo enterraron en la catedral y se les perdió, y ya luego no sabían dónde estaba enterrado, y luego en un terremoto encontraron la caja de plomo y luego lo sacaron de ahí y lo llevaron al cementerio central, y pues muestran cómo se fue moviendo por toda Bogotá y cómo finalmente le hicieron el monumento que está actualmente en el cementerio central, no el que está en la catedral, donde finalmente fueron a reposar sus huesos. Cuenta la historia del Bolívar de Temerani, de un monumento que nos une con Eugenia Serpa y con Lina, que es el del templete que se hace con motivo del centenario del nacimiento de Simón Bolívar en 1883, que también ahí hay unas anotaciones un poco dolorosas, porque no sé si conozco, es un parque que existía entre más o menos a la altura de la calle 26, abajo del Parque de la Independencia, que es un parque que se llamó el Parque del Centenario, y lo llamaron así porque hicieron ese monumento, como les digo, para conmemorar los 100 años del nacimiento de Bolívar. Y uno ve las noticias de la época, de 1883, y las mujeres decían, estos árboles que en 100 años darán sombra a este gran monumento, etcétera, etcétera, y uno pues va 100 años después y pues no hay ni árboles, ni monumentos, sino una autopista que pasó por la mitad del parque, no hay parque tampoco. Entonces pues al final no siempre el futuro fue tan promisorio como lo pensamos. Ese monumento se lo encargan, y eso lo cuenta él también, a Pietro Tenerani, que es un arquitecto italiano. Los arquitectos somos muy incumplidos, y finalmente esto tenía que estar el 24 de julio de 1883, y para poder cumplir con el plazo, y como dirían los de prensa del Ministerio de Cultura hoy en día, hacer los anuncios y los bullets y todas las cosas que hacen, tenían que tener el monumento puesto, lo pusieron. La escultura llegó tarde, así que pusieron temporalmente la escultura para que coincidiera con el monumento. Les interesa, aquí lo cuenta también. La escultura se le encargan a un francés que se llama, a una casa que se llama la Casa Vespre en París, y el boceto lo hace Alberto Urdaneta. Entonces con el boceto de Urdaneta, el señor que está en París hace ese monumento, y llega y lo ponen temporalmente en el templete, y pasa el evento de inauguración, y Cantine pide más tiempo, que sería una prórroga de contrato como hoy en día, para poder terminar las obras menores que hacían falta. Bajan el monumento y entra la pensadera, dicen, oiga, pero ¿para qué vamos a poner un Bolívar si ya está el Bolívar de la Plaza Mayor, el que está ahí desde el 46? ¿Por qué no lo llevamos mejor al puente Boyacá? Entonces finalmente se llevan esa escultura al puente de Boyacá. Hay fotos de esa escultura en el puente de Boyacá, que obviamente era una escultura que no estaba pensada para el puente de Boyacá, se perdía. Luego dijeron, no, pero es que en Tunja tampoco tenemos un Bolívar. Se la llevan a Tunja, y efectivamente está un tiempo y finalmente se pierde. Si les interesa la historia de las esculturas, pueden buscar el libro de Roberto Cortázar, que escribió en 1938 sobre muchas esculturas, y Cortázar ahí dice que sobre ese monumento específico le ha perdido la pista y cree que le volvieron cañones, o sea que lo fundieron porque hubo una guerra civil de finales del siglo XIX, que cree que esa escultura la fundieron. El caso es que muchos pensamos que ese había sido el destino que había tenido la escultura, que además publica Urdaneta en el Papel Periódico Ilustrado como en 1887, más o menos poco antes de morir. Y
un día, de manera póstuma, a un ingeniero que tenía unas veleidades por la historia de Colombia y por la historia de la ingeniería, particularmente, que se llamaba Alfredo Bateman, su hijo le publica un libro en donde dice él que esa escultura no está perdida, que esa escultura está en el batallón de Tunja, en el batallón del ejército de Tunja. Y allá nos fuimos al batallón de Tunja, ingenuamente, a pedirles a los militares que si nos dejaban sacar la escultura y llevarla para Bogotá, lo que nos parecía una idea bomba y maravillosa. Y obviamente pues, los militares entraron en pie de guerra y dijeron que sobre su cadáver iba a salir esa escultura por ahí. Entonces finalmente sacamos una copia que nadie se percató. Es chistoso que mientras tumbaron tantas esculturas que salieron pues referenciadas por todas partes, nosotros pusimos una escultura nueva y nadie se enteró. De hecho, la escultura finalmente se encontró con el monumento casi un siglo después de que estuvieron separados. Todo esto que les cuento, pues se los digo de corazón, digamos, de una persona que le dolió mucho que tumbaran tantas esculturas y que, no porque no estuviera de acuerdo que muchas sobran y que deberían estar en otra parte, etcétera, etcétera, pero sí soy más un convencido de que ojalá tuviéramos tiempo para sentarnos a hablar y a llegar a acuerdos y no actuar violentamente, pero bueno, eso ya es otra historia. Entonces un poco este libro es ese esfuerzo por tratar de hacer un llamado para que aquellas personas que ven simplemente un objeto de piedra o un objeto de bronce y sienten, insisto, esos deseos irresistibles de destruirlo, pues ojalá se lo leyeran y vieran un poco el esfuerzo de esas personas que estuvieron detrás, interesadas en que ese objeto estuviera allí. Eso es un poco porque tratamos de, pues, nos interesamos en publicar este libro. Y lo otro es que la Dirección de Patrimonio es una clienta furibunda de la imprenta patriótica. Somos unos convencidos de que hay que dar un gran paso hacia atrás en el mundo editorial, que ojalá cada libro se volviera un pretexto para que fuera un objeto único e irrepetible y que no salieran como salen todas las cosas en serie que son tan aburridas. Entonces, por eso es que me acompañan ahora esas personas que con sus propias manos, yo como siempre lo digo, nunca cogí oficio, yo no sirvo para nada con mis manos, les expliquen cómo hicieron este libro y por qué es tan importante para la imprenta patriótica, que ojalá muchos de ustedes se interesen y lo sigan contratando para que ese oficio maravilloso de hacer los libros con linotipo no se pierda nunca. Así que le doy la palabra ahora a César Buitrago, que ya les contará la otra historia de qué hay detrás de este objeto. Buenas tardes a todos los que nos acompañan esta tarde aquí en la sala de Corferias, en el marco de este reencuentro en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Para nosotros es el escenario perfecto para darnos a conocer en cuanto al oficio que desempeñamos de una manera silenciosa, pero con una pasión enorme por lo que hacemos. Aparte que compartimos con Alberto algo muy importante con el gremio de los arquitectos, que aparte de ser incumplidos un poco por la morosidad de nuestro trabajo, pero compartimos también que cuando entregamos algo y llega a la presencia y a las manos de ustedes, nos enorgullece muchísimo y es como si naciera un hijo. Este hijo nació inicialmente en el siglo XIX, pero lo clonamos en este siglo XXI, utilizando la tipografía, las artes gráficas tradicionales. Es decir, que esos oficios que se hacían en el siglo XIX y comienzos del XX hasta la década del 80, que eso fue el auge o revolución de la producción editorial en el mundo en sí, y que ahora tiene otros tipos de tecnologías que ustedes en sus dispositivos móviles pueden leer fácilmente muchísimos miles de libros de su interés, pero nosotros nos resistimos a dejar de existir, porque hay personas que lo hacen con tanta pasión que nos enorgullece. Para nosotros este libro Monumentos Patrióticos se convierte también en un monumento especial de decir: aquí estamos, nos resistimos a desaparecer y vamos a dar lo mejor de nosotros. ¿Cómo surge este libro para poderlo elaborar? No es tan fácil como decir mándenme a hacer un libro y ya. Teníamos que partir de un original, pues ya teníamos el libro,
y lo que tomamos como decisión fue realizar un proceso de digitación para poder contar con un manuscrito y actualizarlo a las normas de ortografía de este tiempo, porque hay algunos tipos de expresiones, palabras, que en este tiempo, si lo ponemos así, van a decir un lector busca agazapos, decir, aquí hay una tilde donde no, el A no lleva tilde, pero no entiende el contexto del libro. Entonces, para evitar esto, utilizamos la experiencia del Cari Cuervo en nuestro equipo de correctores de estilos, de correctores de pruebas, y evitamos ese tipo de comentarios, pero manteniendo siempre el espíritu original de la publicación. Ya teniendo este libro digitado, este manuscrito, partimos ya de nuestro propio manuscrito, empezamos a elaborar la composición del libro en una maquinita mágica del tiempo que digo yo, porque parece un reloj perfectamente diseñado que tiene 3 niveles o procesos, y para eso le voy a dar la palabra a don Jaime, quien es el linotipista, el que maneja la máquina. ¿Cómo se llamaría la máquina si don Jaime es el linotipista? No contesta doña Carmen ni Juan Manuel, porque ellos ya saben, ni Celina. Quien me responda, si don Jaime es un linotipista, ¿cómo se llama la máquina? Y se va a ganar un premio al final de la sesión. No todos al tiempo, por favor. Empieza por L, ¿no? Si es linotipista, por L. ¿Ok? Perfecto, te ganaste un libro. Muy bien. Bueno, entonces, el maestro Jaime, quien manipula, maneja y conoce a la perfección el linotipo, les va a explicar cómo fue el proceso de composición de este libro. Sí, buenas tardes. Linotipo se le dio ese nombre a esa máquina porque en inglés era linotype, línea de tipos. Entonces esta es una línea compacta de tipos, por eso es el nombre linotipo, ahí viene el nombre del linotipo. Bueno, pues aquí sí, cuando primero apreciamos el libro original y procuramos conservar, digamos, lo que fue la diagramación y el estilo, la tipografía. Es que hay que ver este libro ahorita, ver, digamos, los implementos que se le inculcaron, como las orlas y las letras capital, y también un tipo de letra que llegamos a encontrar una fuente que estaba así como abandonada, ¿no? La fuente, me refiero, es al estilo de la letra, al tipo de la letra. Está hecha en un 12 puntos. Tiene 3 tipos de fuentes o estilos de... Ustedes en su computador cogen las fuentes, ¿cierto? Que es Arial, Times New Roman, eso se llama la fuente, ¿cierto? En términos de diseño de artes gráficas. Sí. Nosotros lo llamamos tipografía, y este libro se elaboraron 3 tipografías, entre ellas está la Grandjon y sí, está la Electra. Y bueno, las 6 puntos que realmente no lo recuerdo. Una Grandjon también de 6 puntos para las notas de pie de página. Entonces, continuamos, Jaime. Sí, es difícil de encontrar un estilo de diagramación hoy en día con este que se le ha dado a este libro. Lo pueden observar y detallar, pues sí, vamos a encontrar realmente esta joya. Entonces, seguimos, yo lo que elaboro son los textos, la composición de todo el contenido, las notas, y digamos que la hacemos por galera, ¿no? O sea que, digamos, a esto si nos referimos a que está hecho, digamos, en una fuente de 12 puntos sobre un interlineado de 13, eso para darle, digamos, más claridad a la misma línea, y pues es una lectura descansada y bueno, cuando se encuentra, digamos, se conecta uno con la lectura, pues va a encontrarla muy amena y va a ser muy rápida de leer. Al elaborar esto a 24 líneas, que son más o menos unos 13 centímetros, 13-14 centímetros de ancho, pues las galeras más o menos miden 50 centímetros, o sea que yo hice más o menos 250 metros de texto. Entonces,
En plomos. Sí, así, bueno, la aclaración, porque este proceso que se hace, digamos, recordando a Gutenberg cuando se hacían la letra, las líneas o los renglones, letra por letra, tipo por tipo. Pero esta máquina ya la de Oriental o linotipo, entonces esta ya va a ser el texto corrido y nos elabora rápidamente la línea, en un espacio de 7 segundos más o menos. Bueno, entonces, como les digo, fueron 250 metros de textos que elaboré, que realmente, pues, digamos, ¿cómo decir eso que siente cuando uno está haciendo un trabajo que le gusta y que aparte de eso encuentra un texto que también le agrada? Ese sentimiento más o menos lo que me producía en esa parte, ¿no? Hablar, digamos, así, sin unas imágenes para poder decir que es un linotipo, pues es como difícil. Bastaría, bueno, faltaría un poco como, sí, tenemos allá ¿se estaba pasando? No lo veo. Ah, bueno. Entonces, ahí sí no veo que se puedan estar mirando. Bueno, pero sería una mejor invitación que visiten la imprenta patriótica y vean el funcionamiento de esta imprenta que es muy interesante. Vamos a ver cómo es que llegamos al mundo digital, pero nos vamos a encontrar con la historia recientemente pasada, ¿no? Sí. Bueno, don Jaime nos hizo una explicación muy resumida. Yo sé que va a una tercera parte que también es fundamental para la presentación de este libro. Entonces le voy a pedir a Alberto y a don Jorge un minutico para que expliquen en qué consiste lo que hizo don Jaime. Compuso el texto, quiere decir que todavía el libro no está. Entonces lo que seguía es lo que llamamos en artes gráficas la diagramación, pero en este caso no se llama diagramación, sino se llama armada tipográfica o armada en caliente. Entonces tenemos al hombre más caliente de la imprenta, que es don Alberto, para que nos explique en un minuto qué fue lo que hizo con este libro. Solo un minuto. Buenas tardes, mi nombre es Alberto Ramírez. Mi función es la armada tipográfica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Organizar por páginas y numeración consecutiva lo que se quiere, digamos, expresar en el libro. Entonces, va, digamos, notas, van títulos, subtítulos, se utiliza mucho la espaciatura o espacios en blanco para diferenciar los textos y lo que se quiere expresar. Se llama léxico. Bueno, también me corresponde a la máquina Lulo o tituladora, que es otro sistema, también en caliente, a base de plomo y no más. Exacto, lo que quiere, para resumir y para que entiendan, nosotros lo entendimos todos aquí porque sabemos ya cómo es el proceso, lo que quiere decir que Alberto se constituye en el arquitecto del libro. ¿Por qué? Porque le da el formato de lo que hizo don Jaime como libro, es decir, darle las cornisas o encabezados y la foliación y la dimensión realmente de página y cómo crear el libro. Entonces ya hizo eso. Ya tenemos digamos, las páginas armadas y armamos conjuntos de 16 páginas y y Alberto se las pasa a don Jorge. Pero en este momento yo le voy a pasar la pelota a don Jorge para que en un minuto me explique cómo es la impresión tipográfica que hizo con este libro. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Mora, pues mi función es impresor tipográfico. Pues en este caso la diferencia entre impresor offset e impresor tipográfico es que uno como impresor es quien hace las márgenes, o sea, los espacios en blanco que van en el libro y ahí definen el tamaño del libro. Entonces ellos me pasan una prueba, como dice don César, de 16 páginas. De acuerdo a eso hago las márgenes con una imposición metálica que va en medida tipográfica. Ahí nosotros trabajamos las dos medidas, el papel en medida en centímetros y la caja como tal o las márgenes del libro en medida tipográfica. Ya uno, pues por experiencia. La otra diferencia entre el impresor tipográfico y el impresor offset es que uno debe de ubicar las páginas en determinado sitio para que al doblar la hoja quede el orden consecutivo. Lo que en el caso del impresor offset, perdón que haga ahí la referencia, es que él le hizo la plancha anterior a llegar a la máquina.
Entonces el diagramador le da las márgenes, le da todo, él solo monta la plancha en el cilindro y bueno, cada su tonalidad de tinta, la ometración y todo. En nuestro caso, nosotros tenemos que ubicar las páginas en determinado sitio para que al plegarlo quede el orden consecutivo. Otra cuestión de la impresión tipográfica es que, aunque el material esté en la máquina, ya para imprimir, le llevamos una prueba que llamamos prueba de máquina al corrector, le hace la última leída y, por decir algo, en una línea falta una coma, hay un error. Todavía da la posibilidad de corregirlo para que no se vaya a pasar así. Lo que en el otro sistema, sí, previo, antes de instalar la plancha, debe haber sido corregido totalmente. Es una situación del instituto que siempre ha tenido la política de que, aunque no se produzca mucho, pero el interés es que salgan los mínimos errores en los libros. Siempre ha sido una constante del instituto. Entonces, por eso este sistema, pues, de pronto es más lento, pero con mucho mejor calidad y de pronto con menos errores en los textos. Sí, a veces se incluye y se mete por ahí un duendecito en el taller y nos hace quedar a veces pasar a aprietos, pero finalmente, para saber, no pudieron asistir algunas compañeras que son la parte final del libro, que es el proceso de encuadernación. Se hace el plegado totalmente manual, utilizando una herramienta ultramoderna de la década de los 50, ultramoderna, que se llama la plegadera, y está hecho en cacho de vaca o de toro, que es de un bovino en todo caso, y ellos tienen esa herramienta y empiezan a formar los pliegos, los cuadernillos, y finalmente, cuando ya reunimos el conjunto de los cuadernillos que van a conformar el libro, se cosen finalmente y llega el paso del cosido. Nuestros libros no son pegados con silicona como suele pasar con muchos de los libros que vamos a encontrar en la feria, y pues eso es un producto de la modernidad. Nuestros libros son cosidos en hilo resistente. Cuando ya está cosido, lo cortamos por la parte superior, que ustedes lo pueden ver aquí, que nosotros le decimos la cabeza. Entonces el libro va a quedar, después de que pasa por la guillotina, sin cabeza. Luego cogemos la parte inferior, que nosotros en la imprenta le decimos pata. Entonces otra vez pasa por la guillotina y el libro va a quedar sin paticas. Y finalmente, para poder leer el libro página por página y disfrutar su contenido, le vamos a quitar la frente y ya tenemos nuestro libro. Se le pone la portada, le hacemos los masajes respectivos en el lomo, lo empacamos y lo traemos para que ustedes lo disfruten esta tarde aquí en la Filmbook. Muchas gracias y le damos Va a hablar Eugenia. Eugenia y Lina, buenas tardes. Bueno, nosotros queríamos hacer una intervención ya al final de la presentación del libro, uniendo pues lo que en este momento estamos haciendo en la Dirección de Patrimonio y Memoria referente a dos monumentos emblemáticos de Bogotá, como lo mencionó Alberto. Como ustedes, algunos de pronto han visto el monumento de Isabel la Católica y Cristóbal Colón en la avenida del Dorado. Estos monumentos fueron retirados el año pasado como una medida de protección frente a los intentos de derribamiento que sucedieron el año anterior. El Ministerio de Cultura, en un intento de protección y en el marco de sus competencias, los retiró para hacer la intervención de estas dos esculturas que se encontraban en un estado de deterioro causado por el vandalismo, digamos, y en este momento tenemos un proyecto de la Dirección de Patrimonio para su resignificación, tanto de los monumentos en sí mismos como obviamente del espacio público donde se encuentran ubicadas, donde se encontraban ubicadas. En este momento las esculturas ya fueron intervenidas, están localizadas
la estación de la Sabana y como una primera etapa. Y la intención, la idea es que podamos hacer la resignificación del espacio público y la resignificación de las esculturas que conforman el monumento. En ese orden de ideas, entonces, se propuso hacer un convenio para adelantar un concurso arquitectónico para la resignificación de estos dos elementos, el espacio público y las esculturas. ¿Sí, me hicieron el relevo. Y en este proceso pues de resignificación queríamos como compartir con ustedes que el patrimonio cultural mueble, que es al cual le dedicamos nuestro trabajo diario como restauradores de patrimonio cultural mueble, también se entiende como un libro, como un documento en el que a partir, por ejemplo, de acciones como el desmonte, hemos podido acercarnos, hemos podido observarlas, hemos podido estudiarlas, analizarlas, y como estaban viendo un poquito en la presentación, hemos podido entender, por ejemplo, qué metales las componen, acercarnos a la firma del taller fundidor que no había podido ser identificada y que estaba en las fichas de inventario como anónimo. Entonces pues ahora podemos hablar del taller Lippi, por ejemplo, poder entender un poco que todo este ejercicio que se hizo y que ustedes van a ver en este libro con las esculturas que hacen parte de este texto, lo podemos seguir haciendo y lo hacemos continuamente desde la Dirección de Patrimonio, pero además a veces comunicar eso no sucede, entonces todos los trabajos técnicos se quedan como en la puerta cerrada, digamos, a veces de nuestro trabajo diario. Y en este ejercicio entonces lo que hemos querido hacer es contarles a todos a partir de una apuesta que fue hacer el desmonte que comenta pues la restauradora Eugenia Serpa, para abrir un diálogo, porque poder haber esperado para que los monumentos cayeran también es otra opción. De hecho ya pasó 44 monumentos derribados, como veían en la diapositiva 1. Pues es el panorama con el que nos encontramos a la actualidad, pero es una apuesta de hacer algo distinto, que estamos en un proceso de aprendizaje de saber cómo va a terminar, y es pensar que lo podemos desmontar como restauradores también, no solamente llegar a restaurarlas en el espacio e irnos, sino desmontarlas nosotros mismos para poder abrir el diálogo. Y en esa apertura de ese diálogo nacional, pues el mejor aliado que hemos podido encontrar es la Universidad Nacional, con el convenio que mencionaba Eugenia, en el que hemos venido haciendo una serie de conferencias y charlas para entender el espacio público, la historia de cómo se conformó la 26, qué sucede cuando decimos pues que las manden a un museo, cuando la 26 fue consolidada en sus tiempos recientes como un museo a cielo abierto, como eje de la memoria, y entonces son esculturas pensadas no para estar como en un depósito o en una sala, sino son esculturas para ser pensadas en el aire libre, en ir en bicicleta, en ir en la ciclovía o caminando, en ir al trabajo, en ir en el Transmilenio, en el CIP, en el carro, ir al aeropuerto, llegar al país, conocer como primera bajada del aeropuerto Bogotá y encontrármela, ¿no? Entonces también es repensar, que es como se ha llamado un poco el proyecto, repensar las distintas posibilidades que tenemos para poder entender qué hacer con los monumentos en espacio público, si realmente la solución ha sucedido, que los monumentos que se han derribado luego no han desatado las discusiones que deberían haberse dado, simplemente se cerró y hay un silencio, y quizás si las desmontamos y abrimos la discusión es un riesgo, no es fácil, es algo que es una apuesta y que pues es lo que estamos invitando en este momento a hacer. Y tenemos una convocatoria pública también a la que los queremos invitar. Bueno, entonces son dos cosas. El convenio con la Universidad Nacional, que es con quien se va a adelantar el concurso,
concurso de anteproyecto arquitectónico para la resignificación de la plazoleta Avenida El Dorado con carrera 98 y la apropiación del monumento a Isabel la Católica y Cristóbal Colón. Pues como dijo Lina, este proceso tiene como dos partes, entendido como proceso de participación y formación para escuchar a la ciudadanía y el ciclo de conferencias para culminar en un concurso público para escoger una propuesta de diseño urbano que resignifique tanto el monumento, tanto la plazoleta como el monumento, o tanto el monumento como la plazoleta. No sabemos cuál va a ser, digamos, el destino o qué va a suceder en este proceso, pero la idea es que podamos hacer una construcción colectiva frente a esta necesidad y que pueda servir de referente para otros casos que, como bien lo dijo Lina, el año pasado alcanzaron a ser alrededor de 40 y tantos, y no todos estaban referidos a monumentos relacionados con la conquista o con la colonia, perdón, y porque hay inclusive derribamientos o intentos con obras, inclusive obras de arte, como por ejemplo la figura desnuda que está en el Parque San Pío y Bucaramanga, que es una obra de Botero. Entonces hay muchos ejemplos de otro tipo de representaciones que también han sufrido estas manifestaciones. No todo está relacionado pues con estas representaciones como Colón, Isabel, etcétera, los héroes. Entonces, en este proceso estamos. Se va a hacer una encuesta que también estamos invitando a que participen. Esto está en cabeza, como ya dijimos, de la Universidad Nacional, el Grupo de Patrimonio Cultural Modelo de la Dirección de Patrimonio, en cabeza de Alberto Escobar. Y después se abrirá el concurso arquitectónico, para lo cual se están haciendo las bases en este momento junto con la universidad. Entonces, es una invitación tanto a responder la encuesta como para que nos ayuden a divulgar este concurso y la participación de equipos de trabajo, porque la idea es que el concurso no solamente esté dirigido a arquitectos, sino que sea un equipo de trabajo donde se pueda repensar esas dos estructuras. Es eso. Alberto. Muchas gracias, Eugenia. Ya para terminar, les tengo una noticia buena, una mala y un anuncio. Entonces, la mala noticia es que la historia de los monumentos de Isabel y Colón no está en este libro. Este libro es de 1890, las esculturas llegan en 1896. En ese sentido, tendrán que recurrir al libro de Cortázar del 38 o al de Hugo Delgadillo, que publica en el 2009. La buena noticia es que se los vamos a regalar. Así que a la salida juiciosamente pueden tomarlo, nos alegrará mucho que se lo lleven y que lo atesoren. Y el anuncio es que sí queríamos desde la Dirección de Patrimonio hacer un homenaje a aquellas personas que hacen posible los libros. Estamos en la Feria del Libro y en general se invitan a las personas que escriben los libros, a los editores, a los que hacemos posible los libros, pero porque los financiamos, pero no a los que hacen posible los libros porque, como ya lo escucharon, son los que están realmente detrás. Yo he trabajado mucho tiempo haciendo posible libros y hoy en día es un poco frío el negocio porque uno escribe el libro, lo manda a otro oficio que se llama el señor diagramador, que hace la diagramación y manda un PDF a la imprenta. Y cuando uno habla con el impresor, el señor le habla a uno sobre, le parece bien este color de las fotos, le parece bien los tonos, etcétera, etcétera. Y a mí me pasó algo que debo confesarles con Jaime en la imprenta patriótica, y es que le dije, bueno Jaime, ¿y cómo te pareció el libro? Otro, no este, el de Enrique Marco Dorte. Dijo, ¿sabes qué? Me divirtió mucho, pero sobre todo esa parte de la página tal, y claro, para poder llevarlo al linotipo tiene que leerlo todo porque lo tiene que escribir, que es otra dimensión.
Entonces ya para terminar, Jaime les va a leer una parte del libro de Monumentos Patrióticos que a él lo conmovió en ese trabajo de volver a escribir el libro, que, como les digo, van a tener la suerte de llevarse hoy con ustedes sin tener que pagar absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, bueno, sí. Así ya. Me detengo un momento ante el horror que va a pasar en la Plaza de San Francisco en Bogotá. Allí está alzado el patíbulo para Francisco Morales Fernández, pero a un tiempo han sido juzgados el padre y el hijo que llevan el mismo nombre. El auditor, o por equivocación o por exceso de crueldad, ha cambiado las sentencias al tiempo de notificarlas, equivocación que ninguno de los dos quiere corregir. Al marchar al patíbulo, uno de los jueces del consejo cae en la cuenta de lo ocurrido. Ordena que el hijo sea conducido al lugar del suplicio. Padre e hijo se disputan el banquillo y el hijo hubo de presenciar el fusilamiento de su padre. Ante aquella escena no puedo decir sino que siento algo como miedo, algo como rabia. Muchas gracias. No sé si tengan preguntas para los que estamos aquí. Gracias. Buena pregunta. Muy buenas tardes, mi nombre es Fernando Vargas. Quisiera saber cuál es, frente al vandalismo, cuál es el futuro de las esculturas en Bogotá y de estas obras de arte. Sí, como te mencionamos, nosotros estamos desde la Dirección de Patrimonio abiertos a discutir sobre el futuro de las esculturas. Un ejercicio como el que les acaba de compartir Eugenia y Lina va en esa dirección, es decir, por protección de las esculturas las bajamos de la Avenida El Dorado, vamos a hacer un concurso de ideas sobre cómo nos imaginamos que podría ser ese nuevo monumento allí, volviendo las esculturas, ojalá. Sabemos que probablemente hacen falta parte del discurso, digamos, tradicional del encuentro entre varias culturas que tuvo lugar en 1492, probablemente ese discurso que está hoy en día ahí solo va en una dirección que es necesario complementar. Por consiguiente, ten la certeza de que estamos convencidos de que si se abren esas mesas de diálogo, si discutimos qué puede pasar con los monumentos, ojalá esos monumentos vuelvan a reconectarse con la vida de las personas, que percibo que es uno de los problemas que tenemos. Este libro también, como lo mencionaba, va un poco en esa dirección. Ahora, escuchando a Jaime, recordaba que cuando se construye el Capitolio, aparece un texto que yo estoy convencido que escribió Rafael Pombo, que a su vez le atribuía a Thomas Reed, que es el diseñador del Capitolio, y él decía: en este país donde suelen zumbar las balas, el plomo, decía él, necesito proteger a la alta corte, a las personas que toman decisiones, etcétera, etcétera. Y claro, ese bosque de columnas que da contra la Plaza de Bolívar que tiene el Capitolio, para Reed fue la respuesta natural para proteger del plomo que suele zumbar en nuestro país. Y pensaba en ese plomo que se vuelve galera, que al final se vuelve libro y que tiene otras formas también de expresarse. Pues pienso que lo mismo puede llegar a pasar con ese bronce y con ese mármol que tienen los monumentos, y que ojalá ese espacio de reflexión nos ayude también a darle otros significados.